Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada semana nos encontramos siguiendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo de la mano de David Rosenthal desde Colombia. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, ya saben que hemos venido investigando las huellas que se han venido generando en el continente americano desde el contacto con Europa y especialmente las últimas entregas se han centrado en la zona del centro del continente, especialmente cercanas al Caribe, con un epicentro muy evidente que es Curazao. Y a partir de ahí vamos a seguir ahondando en esta historia, ¿no? Así es, sí. Bueno, ya habíamos hablado de Curazao anteriormente, pero vuelve Curazao a ser protagonista de este relato porque es la comunidad más importante que existe en toda América y el Caribe entre el siglo XVII y XVIII e incluso XIX, ya que muchos judíos de nacionalidad holandesa que vivían en Curazao llegan luego a conocer también la costa venezolana desde el siglo XVII, quizá por voluntad propia o como naufragio, o también tal vez como prisioneros de alguna patrulla marítima española. Pero entonces vamos a recordar la importancia de Curazao, que hacia 1685 llegan a Curazao desde Ámsterdam 4 hermanos, David, Jacobo, Salomón e Isaac Senior, quienes venían de la comunidad sefardita de esa ciudad de Ámsterdam. Eran hijos de Mordejai Senior y de Sara de Moisés López y también de Raquel Méndez del Soto. Ellos, principalmente Jacobo y David, se encargarían de marcar la primera mitad del siglo XVIII de la vida económica, política, social, religiosa de la antes llamada Isla de los Gigantes, porque recordemos que Alonso de Ojeda había bautizado a Curazao como la Isla de los Gigantes, ya que sus nativos eran mucho más altos que los que se habían encontrado en otras partes de América y del Caribe. Entonces esta familia senior se encarga de establecer una red familiar, fundar unos negocios, digamos, abrir una casa comercial, y eso hace que haya un éxito de esa comunidad curazoleña que, digamos, ya se había asentado en el pasado, pero que ahora se hace más fuerte. Antes de esa llegada, Curazao ha pasado por un perdido punto en el Caribe. Estaba relacionado con la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Este era un territorio holandés, como ya lo sabemos, y habían ya unos intentos de una colonización por sefarditas, pero finalmente se construye la sinagoga Mikve Israel. Entonces David y Jacobo Senior Enríquez se encargan de toda la parte económica, incluso política. También se mezclan con los holandeses en sentido comercial y se dedican también a la trata de esclavos africanos, que era, digamos, el negocio más lucrativo de momento. Y también se encargan del comercio de contrabando, y acá hay una relación ya con Venezuela, con Coro en específico, del lugar que habíamos hablado en el programa anterior. Entonces hay un eje de contrabando que se forma entre Curazao y las costas venezolanas, principalmente en Coro es donde, digamos, se establece esa red comercial de contrabando. El objetivo era encarnar en sujetos históricos que caracterizaban al grupo sefardí caribeño. Incluía la familia, la economía, la geopolítica de esa época en este espacio geohistórico. Entonces el curso de la vida de estos hermanos, Jacobo y David Senior, muestra esa necesidad de la reconstrucción familiar, de ese enfoque microhistórico,
para comprender todos esos procesos, su entorno, los miembros de la comunidad, la parte étnica y religiosa. Vemos que esa identidad de interculturalidad en Holanda se había establecido en algunas diferencias entre el caso isleño y la metrópoli. Entonces, aquí vemos que se igualan ambas geografías. La realidad caribeña de Curazao en particular marcan esas distintas secciones, se perfila lo que era un Curazao en términos económicos e identitarios, también la parte social y cultural. Y como resultado fue la criollización, producto de esta transgresión entre lo social y racial y de un contacto intercultural que generó incluso un nuevo idioma, que sabemos que es el papiamento, que es una mezcla de todo un poco, incluso del ladino. Entonces, no se puede hablar de los sefarditas curazoleños sin hablar, por ejemplo, de Isaac Emanuel, Francis Carner Gunther Bohm y Celestino Arauz, quien fue una formidable obra sobre el contrabando holandés en el siglo XVIII. Tenemos unos registros muy interesantes. También hay una obra que habla sobre los judíos sefardíes en el Caribe. Bueno, además, con respecto con Coro, unos 25 años después de que la isla es ocupada por los holandeses en 1634, un núcleo judío se radica en ella, entonces ocupan principalmente el comercio y luego prosperan tanto que ya empieza una navegación de Curazao que está en manos de los judíos y que empiezan a equipar incluso a los corsarios, a esos piratas, digamos, que tenían un relacionamiento comercial con la comunidad judía de Curazao, que acompañan a las flotillas para defenderla de los piratas que infestaban las aguas. Entonces, los primeros navegantes judíos que toman contacto con la costa norteña de la América del Sur, tocan, digamos, arriban o atracan en principales puertos de ya Latinoamérica, como Barcelona, Tucacas, Puerto Cabello, Barranquilla, Riohacha y Santa Marta. Entonces hay un relacionamiento de esa ruta, en principio de contrabando, entre Venezuela y Colombia y Curazao. La intrusión de las naves curazoleñas dentro de los territorios de tierra firme fue un agravio contra el mercantilismo monopolista establecido por los españoles. Entonces vemos como siempre había una lucha de judíos, sefardíes, también de holandeses y otros europeos en contra de los españoles, a pesar de que los españoles nunca logran como erradicar o acabar con ese comercio clandestino entre los criollos y los holandeses, que solo se incrementa con el pasar del tiempo. Y a medida que progresaron las gobernaciones en tierra firme, Curazao intensifica su comercio y empieza a realizarlo por intermedio de agricultores y cosecheros que les vendían sus productos a los comerciantes holandeses, y además adquirían de estos alimentos, géneros y todo lo que necesitaban en calidad y condiciones mucho más ventajosas. Esto hace que pueden obtener por la vía del comercio directo con España, entonces, lo cual era muy escaso y tardío. Digamos que es necesario en la parte comercial del Caribe ese grano de arena de la comunidad judía de Curazao, ya que comerciar con España era muy difícil y además demoraba muchísimo. Tan fuerte es ese comercio que durante solo un periodo de 3 meses de 1722 tenemos data de que se transportaron 150.000 libras de cacao de la costa venezolana a Curazao. Entonces también vemos que el cacao es de los productos más importantes e interesantes para exportar a Europa. España, por otra parte, no está dispuesta a entregar tan dócilmente ese lucrativo mercado que es el cacao, que en el siglo XVIII representa lo que el petróleo es para el siglo XX. Es decir, tenemos que el cacao es como una clase de oro negro, igual que el petróleo en la actualidad.
El cacao se había convertido en un fruto muy apreciado y además ese abastecimiento regular o continuo de los mercados españoles era ya una cosa que no podía ser descuidada. Teniendo en cuenta esos factores, se comprende que ese terreno estaba abonado para el establecimiento de la compañía comercial que se comprometía a combatir el contrabando que condujera las cantidades de cacao necesarios para el consumo de la metrópoli y además garantizar a la corona unos fuertes ingresos. Entonces, esto hace que se constituya la compañía guipuzcoana, la cual se establece en 1728. Pero luego la misión de la compañía que más interesaba a España era la que se refería a la vigilancia del litoral, patrullar las dilatadas costas y defenderlas contra los intrusos mercaderes extranjeros. Digamos que este absolutismo comercial que intenta poner esta compañía guipuzcoana fue solo parcialmente efectivo, a pesar de lo que le habían invertido los españoles para combatir el contrabando, porque los criollos estaban ya, digámoslo, determinados o enfocados a obtener mayor beneficio con sus productos agrícolas y prefieren ese mercado con los curazoleños, con los judíos y los holandeses y tratar con ellos burlándose, digamos, de esas disposiciones que había establecido esa burocracia española, esas reglas monopolistas españolas en lo comercial. Entonces, para 1732 se ve el caso de un barco holandés que se hallaba en las cercanías de Coro. Esto iba cargado con mercancías para la ilícita introducción. Llevaba harina y aguardiente que aparentemente enviaba desde Curazao el judío Francisco López Enríquez a su hermano. También vemos como de Ámsterdam llegan a Curazao, luego pasan a Aruba, Bonaire, Curazao también, con el favor de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Estas islas ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, digamos que son esas Antillas holandesas y de gran importancia también para los judíos. El contrabando que se hace fuerte en el siglo XVIII pasa por esa costa coreana, por esa costa venezolana, y por ser el núcleo de acción de los sefarditas que se habían asentado en Curazao, pasan luego a centrarse en esas actividades de los hermanos senior, que van desde el comercio de armas, trata de esclavos, hasta contrabando de importación y exportación, siendo esta la última, la actividad que duraría, que prevalecería en el tiempo, y su puntual, singular participación en la política y diplomacia entre Curazao y la provincia de Venezuela. Y recordemos que en el programa pasado habíamos hablado de esa expulsión de los judíos de Coro, ya que esa comunidad curazoleña, digamos, había llegado a ocupar una gran importancia en Venezuela. A comienzos del siglo XVIII, los judíos de Curazao están construyendo apenas una comunidad, pero es en 1659 que llegan los sefarditas de ese tercer intento colonizador. Entonces las primeras comunidades son hacia 1670 y 1671, y hasta 1674 es que tienen un primer rabino. Es una sinagoga de rito ortodoxo portugués que es fundada en 1732 y que se asimila a la sinagoga de Ámsterdam dentro de lo social, cultural y económico. Pero a pesar de esto, la interculturalidad y las diferencias intragrupales hacen que en Curazao haya un carácter muy especial y distintivo, porque la condición de isla, la condición de Caribe, hace que esto sea así. Además es un centro de distribución de esclavos y además un centro de actividad de contrabando con tierra firme española. Entonces Curazao tenía poca población. En 1789 tenemos que había unos 11.500 habitantes, de los que la mitad eran esclavos y de la otra mitad la mayoría eran judíos. Entonces la sociedad curazoleña
estaba estratificada de una forma jerárquica. Habían protestantes, sefardíes y esclavos. Digamos que los protestantes, se encargaban de la parte de gobierno, un llamado estado familiar, que era constituido por la trilogía capitalista, familias de élite y estado patrimonial, que no se dan en Curazao. Los sefardíes estaban encargados del mundo político y militar, pero les estaba prohibido a los sefardíes el mundo político y el mundo militar, así que se encargaban del comercio, y también de eso sale una interesante estrategia de alianzas matrimoniales que es ajena al mundo de ese poder político, porque los judíos se casaban entre ellos, y veremos cómo se mantendrán esos lazos familiares incluso con otras comunidades judías de América del Caribe. Y bueno, los esclavos africanos bien sabemos que estaban para servicio doméstico y para las casas de plantación, que eran principalmente propiedad de los más adinerados, que eran los judíos y los protestantes, los holandeses. Entonces, la posibilidad de redes interétnicas de comercio no tenía las magnitudes de las de Holanda. Vemos que Curazao es una comunidad muy particular, a pesar de ser tan próspera. La identidad judía en Curazao no tiene distinciones entre nuevos cristianos, es decir, judaizantes o criptojudíos o católicos, porque recordemos que Holanda dejaba que hubiera esa libertad de fe, esa libertad religiosa. Entonces, el referente migratorio es Ámsterdam, y el referente religioso es el rito ortodoxo portugués. Tenemos que en la sinagoga de Curazao la mayoría de documentos están en portugués o en español, no en holandés. El idioma era el ladino o el portugués o el español, más no el holandés. Operaciones comerciales puntuales en la isla era la compraventa de esclavos, casas, plantaciones entre judíos y protestantes. Entonces vemos esa relación comercial entre judíos y protestantes, y esto no constituye un elemento con una intensidad como para pensar una red interétnica. La copropiedad de barcos también es algo relevante a la asociación extracomunitaria. Entonces, en la pequeña isla, el sentido de la familia clánica sefardí adquiere fuerza. Familia y endogamia son unos conceptos que empiezan a tener un valor importante en Curazao, porque esto permite la cohesión social, el poder comunitario y sobre todo el aumento de capitales. Entonces vemos que esas familias de Curazao se mantienen entre ellas. Tenemos bodas, registros de bodas, como la que se da en Martinica entre Benjamín da Costa Andrade y Luna de Oliveira en 1677, Moses López da Fonseca y Miriam Naftali en Nueva York, 1722, Abraham Pardo y Hannah Pacheco en Surinam, 1749, Joshua Nar y Sol Núñez Enríquez en San Eustaquio o San Eustachius en 1793, David Cohen Enríquez, de quien ya habíamos hablado antes, y Esther Avinum de Lima en Coro, se casan en Coro, Venezuela, en 1841, David Cardoso y Raquel de Mesa en San Tomás en 1850, Efraín Curiel y Rebeca Fidanque en San Tomás, de esa Antilla danesa, 1861, y Eugene Cohen Enríquez y Ana del Valle en Panamá, ya para 1919. Entonces, desde el siglo XVIII también hay un fenómeno que no se había tratado, y es que la iniciación sexual del varón sefardita se hacía sobre relación con esclavas africanas. Digamos que no es un tema muy abordado, pero también que nos da a entender un mundo familiar con mujeres afro-curazoleñas que no afecta la dinámica clánica, o sea, la dinámica del grupo sefardí clánico de mezclarse solo entre el grupo, pero
que tampoco afecta a la parte económica, pero esto sí genera una masa de mestizos que hoy forman parte de ese criollo curazoleño, también venezolano y colombiano. Luego hay unos matrimonios intercomunitarios que digamos que es lo máximo que se vio en la época. Y bueno, ese comercio entre Curazao y Coro ya lo seguiremos tratando en próximos programas. Gracias. Pues muchas gracias, David Rosenthal. Muy interesantes los datos que nos aportas para ver la evolución de estas comunidades incipientes en el territorio de Curazao y en la zona del Caribe. Hasta la próxima.